Entonces, encuentros de poder, esta es la segunda parte y ya con esto terminamos este pasaje o este tema en Hechos 19 de los versículos 8 al 20. Cuando irrumpió el Evangelio en el mundo antiguo, no lo hizo de una manera imperceptible. No es que no se notaba, no, se notaba. Había densas nubes de superstición y el conocimiento del Dios verdadero estaba sepultado bajo capas y capas de cultos falsos y de religiosidad vacía. Las ciudades rivalizaban entre sí en orden de importancia para atraer dineros a sus arcas. Y esto, como ahora, es muy útil a la religión. Por ejemplo, todos saben en qué fechas las masas van a determinados lugares. Yumbel, La Tirana, Loasque. Son todas estas expresiones de lo mismo. Son expresiones del fervor popular. Cada país de nuestra América Latina tiene santos de su devoción y estamos tan acostumbrados a estas cosas que hasta nos parece normal. Los miramos como algo pintoresco, folclórico decimos. ¿Ah? El folclor del norte. Y está todo basado en una práctica idolátrica. Nos parece normal. Siendo joven, visité distintos lugares de la provincia de Neuquén. Esto está en el suroeste de la República Argentina. Allí me encontré con un pequeño poblado que se llamaba Andacollo. Ahora, yo sabía que en el norte chico había un lugar que se llama Andacollo. Entonces, qué raro que se repitan nombres españoles. Eso vaya y pase, ¿cierto? En todos los países hay un lugar que se llama Santa Fe. Eso nos viene de España, del catolicismo romano imperante en España, que lo exportaron a América. En todos los lugares del mundo hay algún lugar que se llama Dolores, en todas partes en el mundo hispano. Pero encontrar nombres repetidos y tiene otra característica, porque Andacollo es en el norte chico. Y entonces yo comencé a indagar por qué este lugar se llama igual que el otro Andacollo. Y resulta que este pueblito fue fundado por mineros chilenos. Y ellos eran oriundos de Andacollo, que está distante a 1300 kilómetros hacia el norte. O sea, un Andacollo de otro, uno está en Chile, el otro está en Argentina, están distantes 1300 kilómetros. Esto fue fundado en el siglo XIX. Ahora bien, estos mineros chilenos, como los españoles antes cuando viajaban desde Lima hasta Santiago y tenían ahí una parada, descansaban, pero ellos no viajaban solos, viajaban obviamente acompañados y además se hacían acompañar por una imagen, que en este caso a ellos le pusieron la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora de Andacollo pasó a llamarse después. Este lugar fue fundado un poco antes de 1544, creo que 1538, pero luego de una sublevación de los indígenas, solamente sobrevivieron 2 de los españoles y la imagen que tenían en el pueblo la lograron esconder. Bien, el nombre Andacollo suena a quechua, pero no lo es. No lo es. Y mucho más plausible es que el origen del nombre sea la leyenda de un indio llamado Coyo, buscando leña o mineral, encontró la imagen perdida, que esto fue en 1544, se perdió, no se supo más de ella, y en 1560 este indio Coyo encontró la imagen entre unos árboles y matorrales.
cuando él la halló, él dice que escuchó una voz del cielo que le dijo: anda, Coyo, y dile, comunica a tu pueblo que me has encontrado. Parece chiste la cosa, pero no lo es. Ese es el origen del nombre de un poblado en el norte de Chile, que tiene ya casi 500 años de existencia y que está íntimamente relacionado al culto a la Virgen del Rosario de Andacollo. 3 siglos más tarde de los españoles, porque los españoles fundaron ese lugar, 3 años más tarde de los españoles, los chilenos hicieron lo mismo en el sur de Argentina. ¿Qué hicieron? Fueron de ahí a otro lugar al que le pusieron Andacollo y llevaron una imagen. ¿Y qué creen que hay allá? También una festividad, y hay una iglesia que se llama la Iglesia del Rosario de Nuestra Señora de Andacollo. Entonces perpetuaron el nombre y la localidad, el nombre de la localidad y la imagen a 1300 kilómetros de distancia. Este es el poder de las creencias religiosas. Éfeso también tenía su culto de fervor popular, y tanto ayer como hoy la magia, la superstición y el ocultismo no encuentran un espíritu crítico en el fervor popular. Todo es válido ahí, ¿verdad? Todo es válido. ¿Quiere ir de rodillas? Vaya de rodillas. ¿Quiere ir arrastrándose punta y codo? Vaya arrastrándose punta y codo. ¿Quiere ir caminando 80, 100 kilómetros? Hágalo. No hay problema. ¿Quiere ir en bicicleta? Vaya en bicicleta. Todo vale, todo sirve. Aquí todas las creencias sirven, porque a ojos de los crédulos todas las creencias ayudan. Y les doy otro ejemplo de esto. Yo suelo comprar a veces comida china en un local cerca de mi casa. En ese local, junto a algunas imágenes de santos, que bueno, yo sé que son santos, no tengo idea quiénes son, no los puedo reconocer, pero sé que son de santos. Estos están junto a elefantes que tienen billetes enrollados, ¿ya? Y también hay un gato dorado que saluda con una mano mecánica. ¿Lo ubican? Lo tienen, hermano, ¿no? Ya, tienen estas cosas. Hay vela y hay incienso bajo pictogramas chinos. Hay diversas ofrendas en un altar improvisado. Y hay una foto grande, así más o menos unas fotos de Mao. Entonces, Mao fue el líder comunista de China, y ¿qué tiene que hacer Mao con todas estas cosas? Así que yo le pregunté, o sea, entiendo toda esta devoción a todas estas cosas, pero ¿qué hace Mao ahí? Y le pregunté por qué, y ella me sonrió y me dijo: hijo, para la suerte, todo sirve. Todo sirve. Y esto, hermano, no me lo dijo el siglo pasado, esto me lo dijo hace poco, en una era ahora, en la era del billete electrónico, del dinero electrónico, de las computadoras, de los viajes en avión. Y ellos son conocedores de todo esto. Sin embargo, están cautivos en estas prácticas idolátricas. Debemos decir entonces que Éfeso, al menos en ese punto, no era muy diferente de cualquiera de nuestras ciudades. Se veía lo mismo. Dijimos antes que Éfeso era famosa en el mundo antiguo no solo por su culto a la diosa Diana, que esto lo veremos el próximo domingo, Dios mediante, sino también por sus innumerables formas de magia y de prácticas ocultistas. También dijimos que esto no era patrimonio ni exclusividad de la ciudad de Éfeso, sino que el mundo antiguo estaba lleno a rebosar de estas cosas. Esto porque, partiendo de Babilonia, la religión falsa se había diseminado por todo el mundo conocido, tomando diferentes formas y apariencias. Los siglos habían pasado
Los imperios se habían sucedido unos a otros, pero las diversas formas de culto solo habían cambiado de ropaje y la idolatría subyacente en el fondo estaba intacta. Y esto es lo característico del mundo pagano. Pero esto también invadió ciertas esferas del judaísmo, como más tarde también invade el cristianismo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque usted tiene estas prácticas extrañas en cultos pseudo cristianos. Solo un ejemplo. Hay un grupo pseudo cristiano que tiene su origen en Brasil. Y cuando uno examina sus prácticas, ve que muchas de ellas están ligadas con una religión africana, que es el Umbanda, muy popular en Brasil. Y eso está metido ahí en ese culto. Ahora, ejemplo de la infestación de la magia en el judaísmo son los versículos 13 al 16 de este capítulo que estamos considerando. Y esto, a pesar de que eran prácticas condenadas por las autoridades religiosas judías, no era que ellos lo hacían así como así, no, esto era condenado, porque nos faltaba quien recordara los 10 mandamientos como vimos en esta mañana. En principio, hermanos, nos sorprende que en esta actividad pagana estén involucrados los 7 hijos del sacerdote principal, dice el texto. Ahora debemos suponer que ellos estaban en la sinagoga local. Recordemos, de paso, que los sacerdotes tenían jurisdicción en todo lo relacionado con el templo en Jerusalén. Pero aquí estaban a más de 1500 kilómetros de Jerusalén, estaban bien lejos. Con todo, tenemos que admitir que un sacerdote o alguien de la familia sacerdotal, en este caso los varones, tendrían mucha influencia en la sinagoga local. Otra explicación que puede haber para el título de jefe de los sacerdotes es que tal vez, a pesar de ser judío, fuera realmente sacerdote de alguna deidad territorial. Pero eso parece poco probable. Ahora, después de todo, leemos vez tras vez que el problema que siempre trajo juicio sobre Israel y Judá fue la idolatría. Fue la idolatría. Deuteronomio capítulo 28, 29 nos dice todas las cosas. Dios le recuerda a Israel todas las cosas que le va a pasar a Israel por olvidar su pacto, por servir a dioses ajenos. Y todo eso que está escrito ahí les pasó. Y usted recorre las escrituras, sobre todo la profecía del profeta Jeremías, y sobre todo el libro de Lamentaciones, que es un libro cortito, narra esas cosas que están ahí dichas en Deuteronomio. 6 siglos antes de los eventos narrados aquí en Hechos, 6 siglos antes, estando Judá en la cautividad babilónica, Dios por medio de su profeta Ezequiel les dice en Ezequiel 14:6: así dice Jehová el Señor, convertíos. Nótese que Ezequiel fue un profeta que le habló a los que estaban en la cautividad. Ellos estaban sufriendo el castigo impuesto por Dios por desobedientes y por idólatras. Sin embargo, en esa situación ni así ellos entendían. Y miren lo que les dice: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿De qué debía volverse? ¿Y cuáles eran esas abominaciones? Estas están descritas en el capítulo 8 de Ezequiel. En otras palabras, en resumen, dice que en cada casa de los líderes de Israel, en lo secreto de sus recámaras, allí tenían sus ídolos, a salvo de la vista de los extraños, pero secretamente ellos le rendían culto a estas cosas. Los líderes
Pero no era solo eso, porque al interior del mismo templo consagrado para la adoración al Dios verdadero, Dios le muestra a Ezequiel a las mujeres endechando a Tamuz, adorando a Tamuz, llorando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Era un dios de la fertilidad, un dios de la prosperidad. Y ahí estaban las mujeres, en el mismo templo. Pero eso no es todo, porque en el atrio de los varones, en el templo, allí Dios le muestra a Ezequiel, en el lugar donde se debía adorar al solo Dios verdadero, los hombres estaban adorando al sol. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Es que acaso no tenían conocimiento del Señor? Claro que lo tenían. Al menos tenían la información. No es que no lo supieran. Ellos deliberadamente decidieron ignorar, como dice el Salmo 10, versículo 11. Dice en su corazón, hablando de estos hombres perversos, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. En otras palabras, a él ya no le importa. Ese es el pensamiento. Y así, tal como 150 años antes lo habían hecho sus vecinos del reino de Israel, ellos temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones. Ahora volvamos a nuestro texto de Hechos 19. Recordemos que el mundo antiguo estaba repleto de practicantes de ocultismo y no menos charlatanes. Era un modo de ganarse la vida bastante conocido, según leemos y lo vimos en Hechos capítulo 8, los versículos 9 al 11. Ahí nos habla de que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Se fija? Era algo conocido, no era algo nuevo. Así estos iban de pueblo en pueblo, ganándose la vida, afirmando curar enfermedades y expulsar demonios. Nada nuevo bajo el sol. Hoy día uno casi no puede andar por el centro que no le pasan un papelito de la señora fulana que es experta en un montón de cosas. Lo mismo. Y aquí tenemos entonces a estos 7 individuos, judíos, dice el texto, hermanos entre sí, hijos del sacerdote principal, que como muchos otros magos judíos se dedicaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que estaban poseídos por demonios. Aquí quiero decir algo. A veces la gente se confunde y dice: oye, pero si nombra a Dios, inclusive tiene hasta un Nuevo Testamento y nombra a Jesús y a todos los santos y hace el bien, ¿cómo eso puede ser malo? Hermano, no todo aquel que me diga Señor, Señor. En Corinto habían quienes hablaban y nombraban mucho a Jesús, pero Pablo le dice: cuidado, no todos lo hacen por el Espíritu de Dios. Eso es como creer que porque alguien lleva una Biblia es cristiano. No podemos hacer eso. Estos hombres habían oído de Jesús y es muy probable que ellos fueran testigos de algún milagro obrado en su nombre. Es probable eso. Así que a los conjuros que ya tenían ellos añadieron uno más. Añadieron el nombre de Jesús. Y así lo usaban: os conjuro en el nombre de Jesús, por Jesús, el que predica Pablo. Eso hacían. Aquí tenemos la diferencia entre la esencia de la superstición y la magia contrastado con la fe verdadera.
porque la fe verdadera está anclada en el conocimiento de Cristo, y nadie tiene fe en Cristo sin a la vez tener fe en Dios Padre y en el Espíritu Santo. Para quien tiene fe en Cristo, la santidad es ineludible y la obediencia es incuestionable. ¿Tiene fe en Cristo? Entonces quiere ser santo y quiere obedecer la palabra del Señor. Dice que tiene fe en Cristo, pero no está ni ahí con ninguna de estas dos cosas, entonces es bla bla nada más. Ellos no tenían fe en Cristo. Para ellos el nombre de Jesús era un nombre más, añadido a su colección de nombres en invocaciones y conjuros. Ellos llegaban a usar el nombre del mismo Dios, o del arcángel Miguel, o cualquier nombre que les confiriera poder a sus encantamientos. Este es un uso blasfemo que los hombres hacen del nombre de Dios. Dios no es un sirviente cósmico presto a satisfacer los caprichos de criaturas miserables como nosotros. No, hermanos, no nos equivoquemos. Él es el Dios creador de cielo y tierra. Él es el soberano del universo. Nosotros somos los viles criaturas, algunas redimidas por gracia de Dios. Él es el Dios todopoderoso. Y toda autoridad Él la ha dado a Cristo, como nos dice allí en Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero estos exorcistas ambulantes, lo que les interesaba no era Dios, no era su persona, solo les interesaba usar su nombre como conjuro o encantamiento a fin de conseguir ganancias. A ellos no les interesaba la enseñanza moral de Cristo, tampoco la enseñanza espiritual. Ellos no habían creído en el Señor Jesús, no se habían arrepentido de sus pecados, no estaban interesados siquiera en el perdón de sus pecados, ni en reconciliarse con Dios por medio de la fe en Cristo. Ellos no eran cristianos, por lo que no disfrutaban de una relación personal con el Señor, tal como lo demuestran sus propias palabras. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No hay una relación personal con Jesús. Ahora, que haya charlatanes, hermanos, no significa que el mundo del ocultismo sea irreal. No nos vayamos al otro extremo tampoco. Repetidamente en el Nuevo Testamento encontramos la acción de los demonios, de espíritus malignos y también de posesión satánica. Que esto no es imaginación ni un juego, lo vemos claramente en este pasaje y también en los evangelios, cuando Jesús interactúa con ellos expulsándolos de sus víctimas. Si Él solo usó la imaginación popular y expulsó a espíritus imaginarios, porque hay quienes dicen, no, eso no existe, eso era de que antes la gente era ignorante, era una época precientífica, entonces tenían distintas confusiones, era epilepsia. Así tratan de explicar estas cosas, pero no nos confundamos, porque si eso es así, si Jesús solo usó la imaginación popular, si Él expulsó a espíritus imaginarios, si los apóstoles en su nombre expulsaron demonios ficticios, entonces, hermanos, el Evangelio es un cuento de hadas y Jesucristo no es Dios ni es su Salvador. A eso se reduce. Pero Jesucristo es Dios encarnado. Él es el Salvador y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y como estos 7 no conocían el Evangelio y los poderes espirituales de maldad son reales, el desenlace fue tragicómico. Porque ellos, que afirmaban tener poder y dominar sobre el mundo espiritual, resultaron ser las víctimas de estos poderes que ellos pretendían dominar. Y tuvieron que huir, nos dice el texto, de aquella casa desnudos y heridos. Los 7.
El versículo 17 nos dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Quedó claro entonces para el pueblo que el nombre de Jesús era digno de honor y reverencia. Y esto trajo efectos saludables al grupo de creyentes. Es curioso cómo algunos, no todos, pero algunos convertidos del paganismo y que han tenido participación en estas artes oscuras, no rompen totalmente con este mundo de tinieblas y maldad. A veces esto tarda en morir porque ha sido una práctica familiar. Es raro cuando hay estas cosas, solamente uno de la familia está involucrado en esto. Normalmente hay más personas. Entonces ha sido una práctica familiar. O también no lo dejan porque son presionados por los supuestos beneficiados de estos poderes, que siguen frecuentando e importunando a quienes renuncian a este mal vivir. Conocí una dama en Curacaví que ella leía las manos y tenía clientes de muchos lados, iban de Santiago allá a su casa a leerse las manos, pero conoció el Evangelio. Entonces fue confrontada con esa práctica y ella lo dejó un tiempo, pero no fue fácil, le sucedieron muchas cosas, y después comenzó a ver que su hijo, que tenía como 7 u 8 años, también andaba haciendo lo mismo. Le pregunté a Edwin hace un tiempo por ella, me dijo ella no volvió más, dejó de venir, y finalmente lo que he sabido es que está en lo mismo. Con eso se gana la vida. Entonces, la presión de estos supuestos que se beneficiaban de este don, entre comillas, hizo que ella dejara lo que había descubierto y siguiera en su misma vida de antes. Pero también se da que hay los que han hecho una falsa profesión de fe y encuentran en prácticas de dudosa legitimidad bíblica campo abonado para su quehacer. Es así que, disfrazados de dones incomprobables, se va ese gato por liebre, porque a la adivinación le ponen palabra de ciencia o palabra de conocimiento, y lo que están haciendo es adivinando. A ciertas prácticas mágicas como ungir objetos se las justifica como que es una práctica apostólica, y el domingo pasado vimos que eso no tiene nada que ver. O también a manifestaciones de espiritismo, de hechicería, o también de franca charlatanería, ¿por qué no? A eso ahora se le llama en algunos medios guerra espiritual. Y esto podemos observarlo hoy, donde el Evangelio se ha reducido a una práctica de rituales indignos de una mente crítica, reñidos con la palabra de Dios